Claudia Sheinbaum sorprendió al país al anunciar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia histórica tras el asesinato del alcalde de Uruapan. La presidenta dejó claro que no habrá mano dura ni regreso a la guerra contra el narco, sino una reconstrucción basada en justicia, desarrollo y educación. Además, lanzó un fuerte mensaje a la oposición y a quienes piden intervención extranjera. México resolverá sus problemas con soberanía y dignidad, sin injerencias de Estados Unidos. Para cerrar el día, Sheinbaum confirmó el rompimiento de relaciones diplomáticas con Perú, dejando en claro que su gobierno actuará con firmeza y principios. Bueno, el día de ayer comenté, dije y lo afirmo, nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Desde el día de ayer también enviamos un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional, a Michoacán y en particular también a Uruapan. Eso quisiera informarlo. Pero el día de hoy quisiera presentarles lo que llamo una propuesta, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal Carlos Manso de Uruapan. Compartimos ese sentimiento, su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manso representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir. Ahora, contrario a los de siempre, los que ya conocemos, los que han levantado estas campañas, a quienes en realidad no les importa ni lo que pasa en Michoacán, ni el dolor que causa la violencia, nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso hoy anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manso. Durante esta semana vamos a escuchar, a partir del día de hoy, esta tarde llamo al gabinete completo del gobierno, vamos a dividirnos tareas. Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia, para presentarlo en los próximos días. Convoqué a reunión, como dije, de gabinete para que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán con el fin para que a más tardar este fin de semana o a principios de la próxima semana presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte, para la paz. El plan deberá contener al menos 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia,
educación y cultura para la paz. Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco. Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme, que ha sabido levantarse una y otra vez. Y además, no están solos. Vamos a recuperar la tranquilidad con justicia, a cuidar a nuestras comunidades y vamos a demostrar que la paz se puede construir desde abajo con dignidad y con esperanza. Paz con justicia para Michoacán y para todo México. Algunas ideas de este plan. En términos de seguridad y justicia, fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán, no solamente con la Guardia Nacional, sino en unidades conjuntas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Estatal, Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión. Una propuesta al Congreso de Michoacán y a su fiscal para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal a partir de la constitución de una Fiscalía especializada de investigación e inteligencia en delitos de alto impacto. Una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, particularmente Uruapan. Mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad. Sistema de alerta para los presidentes municipales. Fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión. En el caso de el segundo eje que tiene que ver con desarrollo económico, garantía de seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, inversión en infraestructura rural, convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar. En el caso de educación y cultura para la paz, escuelas de cultura de paz, programa de reinserción y atención a víctimas, campaña estatal, Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, programa Escuelas de Paz, con todo el tiempo podemos después explicarlo, beca para ayuda en transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros comunitarios de deporte y bienestar, centro regional de alto rendimiento en distintos municipios de Michoacán, centros regionales de cultura y memoria, programa de arte y territorio, algunas Festival Anual de Voces de Michoacán y Red de Casas de la Cultura Segura, entre otras propuestas que vamos a ir complementando con el pueblo de Michoacán. De tal forma que juntos, desde abajo, construyamos este plan Michoacán por la paz y la justicia. A partir del día de hoy comenzaremos este trabajo y esperamos que con este diálogo abierto a distintos sectores, el fin de semana, y si no a principios de la próxima semana, podamos estar presentando este plan integral para la paz y la justicia en Michoacán, sustentado no en la violencia, sino en la construcción de la paz. Sí, con seguridad, con justicia, como lo dijimos ayer, pero con una serie de acciones que queremos construir con el pueblo de Michoacán. Bueno, pues esta es la propuesta de Plan Michoacán por la paz y la justicia y evidentemente pues podemos contestar a sus preguntas. Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, ha presentado esta mañana este Plan Michoacán para la paz y la justicia. Y ahora que se intenta aprovechar justamente la coyuntura del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan,
justamente para llamar a la intervención de Estados Unidos en nuestro país por parte de la derecha, pues preguntarle sobre esta falta de calidad moral, no solo de la derecha, pues que ahora su nuevo lema es patria, familia, libertad, cuando en realidad se comportan de una forma entreguista, vendepatrias y sobre todo no respetan la libre autodeterminación de los pueblos, evidentemente traicionan estos principios. Preguntarle también sobre la importancia de esta libre autodeterminación del pueblo de México para resolver sus problemas, porque pues Estados Unidos tampoco tiene la mejor sociedad, ni por supuesto está exento de estos asesinatos de carácter político. Baste recordar justamente que fue en Estados Unidos donde la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo fueron asesinados en Minneapolis en junio pasado. Además, en septiembre fue ultimado allá en Estados Unidos Charlie Kirk, y también el propio presidente Donald Trump en julio de 2024 sufrió un atentado cuando una bala le rozó una de sus orejas. Entonces, es evidente, Presidenta, pues que en Estados Unidos también tienen su tema doméstico, que es importante que lo resuelvan allá, pero también que México resuelva sus propios problemas en esta libre autodeterminación del pueblo de México. Ayer comenté, y desde el domingo que subimos la publicación, que íbamos a reforzar la estrategia. Hay quienes piensan, y lo hacen también con dolo, que lo que hay que hacer es mano dura, militarizar, llenar del ejército, y no como presencia, sino recuperando la guerra contra el narco. ¿Qué era la guerra contra el narco? ¿Cuál es la decisión que toma Calderón? Primero, mucho intervencionismo y injerencismo, lo primero. Y lo segundo, porque los agentes de Estados Unidos podían operar directamente junto con las fuerzas federales y locales. Pero segundo, que es lo que, por más que critique la oposición y comentócratas y demás, llevó una situación de terrible inseguridad y violencia en nuestro país. Guerra quiere decir permiso para matar. Guerra quiere decir que están permitidas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir una ejecución extrajudicial? Que un elemento de una fuerza armada de México puede disparar contra una persona con el solo hecho de presumir que es un delincuente. No en defensa propia, sino teniendo la orden de ejecutar. Eso fue la guerra contra el narco, ejecuciones extrajudiciales, y todavía se atrevían a decir que si había daños colaterales, es decir, personas que fallecían en ese proceso, pues era parte de la guerra y estaba justificado. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia, jamás. Primero porque somos humanistas. Y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida, o que la detención sin una orden de aprehensión o presunción de culpabilidad a partir de un delito en flagrancia, que la detención por el solo hecho de ver cómo se ve una persona tenga justificación. Eso no lleva a nada, porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista. Y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la ley. Por eso hemos planteado una estrategia de 4 ejes, que es la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las policías estatales, en el caso de los estados, y municipales, en el caso de los municipios, la inteligencia y la investigación que nos lleve a detenciones de presuntos delincuentes, pero con pruebas, a partir de la inteligencia y investigación, y ahora con la Coordinación Nacional de Inteligencia y Investigación y la coordinación de todas las autoridades. Entonces, el domingo planteé que íbamos a reforzar la estrategia y la reforzamos en esos 4 ejes. Lo primero, la atención a las causas.
Y por eso lo que vamos a plantear para todo el país el próximo año lo vamos a desarrollar particularmente en Michoacán, que tiene que ver con más preparatorias, más universidades, centros deportivos, espacios culturales que permitan a los jóvenes tener alternativas. Planteo aquí también becas para jóvenes universitarios, porque tenemos a preparatoria y los universitarios son pocos, una beca especial para transporte para jóvenes universitarios, iniciando, me comprometí en Chiapas, pero también en Michoacán. Entonces, atención a las causas en una dimensión muy amplia e integral. Atención a las causas también quiere decir atender un modelo de desarrollo que ha tenido Michoacán, que ha generado muchos problemas. Michoacán tiene cerca de 3.500 millones de dólares de exportación del aguacate y sin embargo hay mucha población en pobreza. ¿Por qué se da esta circunstancia? ¿Cuál es el modelo de producción del aguacate? ¿Por qué muchos jornaleros agrícolas todavía no tienen acceso a toda su seguridad social? ¿Por qué el mecanismo de producción del aguacate ha sido víctima de procesos de extorsión? También el limón y otros productos. Entonces hay que entrar a revisar todo el proceso de producción y garantizar que los trabajadores tengan derechos, tengan una vida digna, tengan su salario mínimo y que el proceso del aguacate no sea sujeto, o de producción y exportación del aguacate, de estos procesos de extorsión. Eso también es atención a las causas. Lo segundo, el fortalecimiento de la Guardia, por eso digo más presencia de la Guardia, pero en un esquema que también incorpore a las Fiscalías General de la República y estatal, y al mismo tiempo la fortaleza de mayor inteligencia y investigación para las detenciones, con distintos esquemas. Y al final la coordinación con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales y también con las comunidades indígenas. El día de ayer me dediqué a hablar con muchas personas en Michoacán. Lo hice el domingo, pero ayer hablé con muchas personas, diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, empresarios de allá. Y hay una parte en donde ellos creen que tiene que haber mucho más presencia del gobierno federal en coordinación con el estatal. Y por eso hacemos este planteamiento. El reforzamiento de la estrategia de seguridad, pero en un esquema integral. No es llenar solamente de soldados, de Guardia Nacional, el Estado, y menos, aunque con presencia es importante, menos con permiso para matar. Eso no. La guerra contra el narco, no. Eso no puede regresar a nuestro país. Y por eso es este planteamiento del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Ahora, podría definirlo yo desde mi escritorio y decir estos son, hablando con algunas personas y sentándome a escribirlo. No queremos hacerlo así. Queremos hacerlo con el pueblo de Michoacán, con los distintos sectores que son parte de la vida de Michoacán. Por supuesto el gobierno estatal, municipales, pero muchos sectores, desde las comunidades indígenas hasta los sectores productivos, las iglesias, todos. Que muy pronto construyamos una serie de acciones indispensables para tener lo que llamamos el fortalecimiento de la estrategia en Michoacán. Lo otro no lleva a nada, ya lo probó México, del 2006 al 2012, del 2012 al 2018. Entonces, por eso es el planteamiento que estamos haciendo. Ahora, ¿qué otra cosa plantean? Porque lo han ido a decir a Estados Unidos muchos de los miembros del PRIAN y de otros partidos también, que venga a Estados Unidos a resolvernos la situación. Pues eso no resuelve nada, tampoco. Primero, sería violatorio de nuestra soberanía y nuestra independencia. Y segundo, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero no se trata de que venga a Estados Unidos a decir o a intervenir o a tener a sus agentes, porque tampoco funcionó. Y no se trata de venir a utilizar técnicas de guerra en México, es otra cosa. Y poco a poco vamos a ir construyendo la paz. Ya el próximo martes vamos a presentar los resultados del mes de septiembre. Ahora Michoacán, por las llamadas que hice, por lo que hemos visto, más allá de las provocaciones, porque también hay mucha provocación, hay un sentimiento de indignación por la muerte
de Carlos Manso y también de algunos empresarios y de otras figuras de la vida de Michoacán. Y también hay que escuchar, ser sensibles a esta situación y por eso este planteamiento de que conjuntamente construyamos este plan Michoacán por la paz y la justicia. Y Presidenta, justo en este periodo de Calderón y Peña Nieto, pues el injerencismo de Estados Unidos fue muy fuerte. Hubo agentes de estadounidenses que llevaban a cabo operativos y también ocurrió el rápido y furioso que tantas víctimas mortales ha generado por ese trasiego ilegal de armas a nuestro país supuestamente para rastrearlas. ¿Qué papel jugarán estas oficinas de la Presidencia que ha anunciado que estarán ahí en cada uno de los municipios? Es una propuesta a revisar por esta consulta que podamos hacer pronto, porque no se trata de que lo presentemos en un mes, no, sino presentarlo ya. Es una propuesta, de tal manera que particularmente, por ejemplo, en Uruapan, pues puede haber una presencia mayor del gobierno federal con todas estas instituciones, porque normalmente pues es el gabinete de seguridad, pero si hay una presencia mayor, pues entonces podemos colaborar con la presidencia municipal de Uruapan y por supuesto con el gobierno estatal, con quien siempre cooperamos y colaboramos. Esta es la propuesta que estamos haciendo y que creemos que en parte responde a una demanda legítima y a una visión, una concepción de la construcción de la paz en nuestro país. Entonces, ni injerencismo, sino cooperación. Si Estados Unidos tiene información con sus agencias de seguridad que pueda compartir con nosotros, que sea indispensable para la construcción de la paz, podemos cooperar. Es más, ese es el entendimiento que tenemos, pero quien actúa en México pues son las fuerzas federales y quien valora esa información que nos están dando a partir de nuestras leyes. Porque cuando se habla de Estado de Derecho y después se pide guerra, pues como que es contradictorio, ¿no? Entonces, lo que queremos es fortalecer las instituciones de construcción de la paz y la justicia. Gracias, presidenta. Era la de atrás, pero bueno, adelante, ya. Adelante. Me gustaría precisar específicamente con respecto a las relaciones diplomáticas con Perú. Bueno, primero me presento, Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Imagen de Veracruz, diario del Istmo que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo. Precisar si vamos a mantener las relaciones diplomáticas con Perú, como se ha hablado históricamente, como se ha hecho históricamente, y también conocer específicamente su opinión sobre este tema. Sí. ¿Quieren participar sobre el...? Porque ellos conocen todo el… Ahora hablamos de la política, pero lo que tiene que ver con lo jurídico. No, nada más decirles, el gobierno de Perú ha decidido romper relaciones con México, entonces no se van a mantener las relaciones diplomáticas. Sin embargo, sí se van a mantener las relaciones consulares por lo pronto. ¿Por qué? Para poder seguir prestando atención a nuestros ciudadanos en Perú y que el gobierno de Perú pueda prestar atención a sus ciudadanos en México. Eso es lo que se mantendría por el momento y lo que ya mencionamos, tanto la subsecretaria Serur, Pablo, yo, pues se mantiene por supuesto la relación con el pueblo peruano, que es un pueblo con el que tenemos una relación de amistad histórica. Pablo, ¿por qué no comentas su Raquel? Hasta ahora, ¿cómo está? A pesar de la expulsión y qué hicimos nosotros, para que tengan el antecedente. ¿Cómo vamos? Expulsaron a ti, ¿qué hizo el presidente López Obrador? Así es, bueno, pues como relatábamos en esos turbulentos días de 2022, de diciembre de 2022, cuando México, de nuevo, con una posición de principio, pues se pronunció sobre la destitución desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva ilegal del presidente Castillo. El presidente López Obrador se pronunció una y otra vez en ese sentido. Nosotros en la embajada, con el maravilloso equipo de la embajada, pues tratamos, por supuesto, de brindar protección y lo
lo conseguimos de brindar protección a la familia de Pedro Castillo, ya que no fue posible brindarle asilo a él, no logró llegar a la embajada. También le desplegamos una labor de protección a toda la comunidad mexicana que se encontraba varada en Perú. Y bueno, finalmente cuando logramos negociar con el gobierno de Perú los salvoconductos para que pudiera salir la familia de Pedro Castillo, fue cuando fui declarado persona non grata, lo cual, como el presidente López Obrador siempre ha dicho, pues lo llevo como un timbre de orgullo, porque cumplimos con esa tradición humanista de asilo político y de refugio a personas, porque cumplimos con nuestra primera responsabilidad como diplomáticas y diplomáticos, como servidoras y servidores públicos, que es proteger a la comunidad mexicana en otros países, y porque mantuvimos la posición y el nombre de México siempre en alto, pese a las críticas muchas veces lamentables aquí en casa sobre la actuación internacional. Entonces, sin embargo, López Obrador no expulsó y como lo hemos dicho y dice la presidenta, nunca actuamos en reciprocidad. El embajador peruano no fue expulsado por México, fue retirado por Perú. Nosotros mantuvimos la relación diplomática y consular con Perú, se siguieron llevando a cabo acciones de cooperación en materia técnica, científica, educativa, cultural, siguieron habiendo intercambios evidentemente a bajo nivel, es decir, nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo y a la solución pacífica de las controversias, y por eso es que, como ha dicho la presidenta Roberto, la subsecretaria Serur, lamentamos y rechazamos una medida tan extrema como es el rompimiento de relaciones que solo va en detrimento de las personas. Perdón, ¿y esto tiene un impacto? Me refiero a la relación comercial. No, la relación comercial continúa. Son las relaciones diplomáticas. Nada más las es la decisión de ellos. Con quien hemos roto relaciones es con Ecuador. Ahí estaba Raquel en su momento como embajadora. Pero fue por la invasión del gobierno de Ecuador a nuestra embajada. Y ahí el presidente López Obrador tomó esa decisión. En el caso de Perú, lo que se hizo entonces, y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo, y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo, y también de una visión de mucha discriminación de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia, y cuando esta canciller que estuvo presa la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones, y entra en la Embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, bueno, la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación, porque solamente la conocemos por las declaraciones. Y yéndome ahora al tema de Michoacán, Presidenta, usted ha comentado que ayer estuvo platicando con muchos miembros de la comunidad de Michoacán. ¿Cuál es la mayor demanda que usted percibe y que pudiera estar o ser prioridad dentro de este plan Michoacán que acaba de anunciar? Por supuesto, hay mucha indignación por el asesinato, porque no tiene otro nombre, la ejecución de Carlos Manzo. Y recientemente de este empresario limonero también, y de algunos otros hechos de este tipo que ha habido por la delincuencia organizada. Entonces hay indignación, que también es nuestra, no la compartimos.
Y frente a esta situación y algunos otros temas que plantearon, es que presentamos este plan integral, el Plan Michoacán, que no tiene que ver con lo que declaró Calderón en aquella época en Michoacán, que fue la guerra contra el narco. Es muy distinto. Es un plan integral. Y tenemos tiempo trabajando, por ejemplo, con el tema de los jornaleros agrícolas, tanto en Michoacán como en otros lugares del país, por ejemplo, en San Quintín, en Baja California, de mecanismos de sobreexplotación de la familia, porque no solamente es de los trabajadores, que todavía continúan ocurriendo en nuestro país a pesar de que no son legales. Entonces, hemos trabajado con SOE, con el secretario del Trabajo, en fin, para este plan para los jornaleros agrícolas y particularmente para el aguacate. Y es algo que hemos venido escuchando también de una necesidad. Por eso es este planteamiento integral. Entonces, hay indignación y la solicitud de que el Gobierno de México participe de mayor manera en coordinación con el Gobierno estatal. Hemos dado ayer pues la explicación del apoyo que tuvo el presidente municipal de Uruapan, tanto en términos de su estrategia de seguridad que seguía en el municipio, dentro del marco de la legalidad, como en su propia vigilancia. Utilizaron este momento para esta vil ejecución y, por supuesto, que genera pues esta indignación en la sociedad michoacana y de nuestro país. Y por eso este planteamiento integral, que es parte de un marco de fortalecimiento que mencioné de la estrategia de seguridad.